En una casa que parecía perfecta, una niña inocente fue obligada a servir como si fuera una extraña en su propio hogar. La madrastra, envuelta en elegancia y frialdad, la humillaba sin saber que, detrás de la puerta, alguien estaba a punto de descubrir la verdad. Su padre, millonario. Lo que ocurrió después cambiaría sus vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la ciudad de Salamanca, en una casa que brillaba de lujo, había una niña cuyos ojos escondían un silencio doloroso. Aunque todos pensaban que la familia Mendoza era perfecta, algo oscuro se escondía tras las paredes de mármol. El aire en el chalet moderno de las afueras siempre olía a flores recién cortadas y a café caro, pero bajo esa superficie impecable había rincones de silencio donde una niña pequeña buscaba un gesto de cariño que casi nunca llegaba. Don Alberto Mendoza era un hombre elegante, acostumbrado a moverse en despachos de vidrio y a hablar de inversiones con voz firme. Había trabajado toda su vida para construir una fortuna y ahora, a los 40 años, disfrutaba de un prestigio que pocos en Salamanca podían igualar. Llegaba a casa con trajes oscuros bien planchados, maletín de cuero y la mirada cansada. A menudo, sus viajes de negocios lo mantenían lejos más de lo que desearía. Al menos eso se decía a sí mismo cuando veía a su hija sonreír tímidamente al recibirlo. Doña Estela, su segunda esposa, era la anfitriona perfecta. Alta, rubia, de sonrisa luminosa, saludaba a todos con 2 besos y una voz suave que parecía música. Ante los ojos del vecindario era el retrato de la elegancia y la dulzura. Siempre estaba impecable, con vestidos que resaltaban su figura y perfumes que dejaban rastro en cada pasillo de la casa. Pero sus gestos tenían una precisión ensayada, como si cada sonrisa fuese parte de una obra de teatro. Sofía, en cambio, apenas tenía 7 años y ya conocía el sabor del silencio. Con el cabello rubio recogido en una coleta y un vestido sencillo que contrastaba con el lujo de la casa, se movía con cuidado por los pasillos. No quería molestar. No quería ser un estorbo. Cuando su padre estaba presente, corría a abrazarlo con la energía de quien guarda cariño en una caja cerrada. Y él la alzaba en brazos, besaba su frente y le decía que estaba creciendo demasiado rápido, pero apenas lo dejaba de hacer, Estela se colocaba entre ellos con la gracia de quien organiza la velada, desviando la atención hacia sí misma. Esa tarde, Alberto había vuelto solo por unos días antes de partir de nuevo. Estela lo recibió en la entrada con un beso largo en la mejilla y una sonrisa exagerada. Sofía salió corriendo desde el pasillo, sus zapatitos resonando contra el suelo de mármol. Se lanzó a los brazos de su padre, que rió al verla tan ilusionada. «Papá, papá, ¿has vuelto de verdad?», susurró ella, aferrándose a su cuello. «Claro que sí», mi princesa, respondió él, apretándola contra el pecho. Estela se inclinó, acomodó la bufanda de Alberto y, con gesto delicado, apartó a la niña. «Vamos, Sofía. Tu padre debe estar cansado», dijo con un tono suave pero firme. En el comedor, todo estaba dispuesto con esmero. Una mesa larga, pan recién horneado, vino tinto de La Rioja y un plato de jamón ibérico para abrir el apetito. Estela hablaba sin parar, contando anécdotas de las compras en el mercado y de los preparativos para la próxima procesión del Corpus Christi. Su voz llenaba el espacio como si quisiera tapar cualquier silencio. Sofía, sentada a su lado, miraba el plato sin probar bocado. Alberto, ocupado respondiendo con monosílabos, no notó la tristeza que asomaba en los ojos de su hija. Solo cuando la niña levantó la voz, bajita pero clara, se hizo un silencio inesperado. «Papá, ¿cuándo vuelves otra vez?». La pregunta cayó como una piedra en el agua, rompiendo la armonía artificial de la cena.
Alberto sonrió, acarició el cabello de su hija y prometió regresar pronto. Lo dijo con ternura, convencido de que bastaba con una promesa para disipar la soledad de la niña. Estela, sin embargo, la miró con frialdad. En esos segundos, Sofía comprendió que su refugio no estaba en las paredes de mármol ni en los vestidos elegantes, sino únicamente en los brazos de su padre. Alberto sonrió. Acarició su cabello y promete regresar pronto, sin notar la mirada fría de Estela clavada en la niña. Cuando la puerta del coche de lujo se cerró detrás de don Alberto, la sonrisa de Estela se borró como una máscara caída. El eco del motor alejándose fue la señal para que su verdadera naturaleza emergiera sin frenos. Sofía, que había seguido la silueta de su padre desde la ventana del pasillo, sintió como la casa se volvía más grande, más fría y mucho más hostil. Estela se giró despacio, los tacones resonando sobre el mármol. Su voz ya no era dulce, sino áspera. «Ven aquí, Sofía. No pienses que porque tu padre te consiente. Aquí, puedes vivir como una reina». La niña bajó la mirada, caminó despacio hacia la cocina. El espacio, moderno y reluciente, olía a detergente y a comida recién guardada en el frigorífico. Allí la esperaba un barreño lleno de ropa, apilada sin piedad. «Hoy aprenderás a ser útil», dijo Estela, empujando el barreño hacia la pequeña. Sofía trató de levantarlo. El peso era demasiado para sus brazos delgados. El agua húmeda empapaba el borde de su vestido gris, y sus pies apenas podían sostener el equilibrio. Las lágrimas asomaban, pero se las tragaba con orgullo, recordando cómo su padre siempre le decía que era fuerte. «¿Ves? Ni siquiera sirves para esto», bufó Estela, cruzándose de brazos. El corazón de Sofía latía rápido. En silencio, se agachó para recoger una prenda caída. Susurró tan bajo que nadie parecía oírlo. Ojalá mamá estuviera aquí. La cocina, amplia y llena de electrodomésticos brillantes, parecía burlarse de ella. Cada rincón relucía de lujo. Y sin embargo allí, con sus pequeñas manos rojas de esfuerzo, la niña se sentía como intrusa en su propia casa. El tiempo pasaba lento. Estela entraba y salía, dando órdenes secas. Limpiar la mesa, secar los platos, doblar la ropa. Sofía obedecía en silencio, mordiéndose el labio. Al final de la tarde, agotada, apenas podía mantenerse de pie. Sus trenzas deshechas caían sobre los hombros, y las ojeras se dibujaban bajo sus ojos claros, cuando por accidente tropezó con una silla y el barreño casi se volcó. Estela soltó una risa fría. «Ten cuidado, niña. Si rompes algo, se lo contaré a tu padre. ¿Y sabes quién pagará las consecuencias? Tú». El miedo apretó el pecho de Sofía. Se arrodilló entre la ropa mojada y trató de recomponerla, con lágrimas cayendo en silencio. Quiso gritar, pero ninguna palabra salió. Afuera, en la calle, se escuchaba la risa de unos niños que jugaban a la pelota, recordándole un mundo que parecía lejano. La niña se quedó de rodillas en el suelo, lágrimas en los ojos, mientras Estela cierra la puerta con un portazo. El sonido de un cántaro que caía se mezcló con la risa lejana de los vecinos que disfrutaban en la terraza de un café. Salamanca entera parecía prepararse para la llegada del Corpus Christi. Banderines de colores colgaban entre los balcones. Las tiendas exhibían dulces típicos, y las familias llenaban las calles con conversaciones animadas. Sin embargo, en la mansión de los Mendoza reinaba un silencio distinto. Un silencio pesado que ni los muros de mármol lograban suavizar. Sofía estaba en la cocina, sus brazos delgados intentando doblar una pila interminable de ropa. El vestido gris que llevaba estaba húmedo en la parte baja. Recuerdo de las tareas de la mañana. Miraba de reojo la ventana, escuchando el bullicio de los niños que jugaban a la pelota en la plaza cercana. El contraste le dolía. Afuera todo era vida y celebración. Dentro de su casa todo era orden frío y exigencias. Mientras tanto, doña Carmen caminaba de regreso del mercado.
Su paso era pausado, con esa calma de quien ya no tiene prisa por nada. Llevaba una bolsa de tela repleta de naranjas, pan recién horneado y un pequeño ramo de flores silvestres que había comprado en un puesto improvisado. Conocía a la familia Mendoza desde hacía años, pero siempre le había parecido un hogar extraño, demasiado silencioso para una casa con una niña pequeña. Al pasar frente al portón, escuchó un ruido metálico, como un barreño cayendo al suelo, y se detuvo. Tocó al timbre con suavidad. La puerta se abrió lentamente, revelando a Sofía que apenas podía sostener un barreño lleno de ropa mojada. Sus pequeños brazos temblaban y las gotas resbalaban por el borde, cayendo sobre el suelo brillante del recibidor. La niña levantó la mirada. Sus ojos claros se encontraron con los de Carmen. Había cansancio en ellos, y también un brillo de súplica apenas contenido. ¿Necesitas ayuda, hija?, preguntó Carmen, inclinándose un poco para mirarla de cerca. Su voz era cálida, con ese tono maternal que usaba con todos los niños del barrio. Sofía forzó una sonrisa débil y negó con la cabeza. «Estoy bien, señora. Muchas gracias». La mujer mayor frunció el ceño. Esa frase sonaba ensayada, como aprendida de memoria. Observó cómo la niña trataba de mantener el equilibrio, como si temiera mostrar debilidad. El lujo del vestíbulo no lograba ocultar la fragilidad de esa figura pequeña que parecía cargada con un peso demasiado grande. Antes de que Carmen pudiera insistir, los pasos firmes de Estela resonaron sobre el mármol. Apareció vestida con un traje rojo que resaltaba entre la luz tenue de la tarde. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros, y su perfume invadió el aire como una barrera invisible. «Ah, doña Carmen», exclamó con una sonrisa amplia, casi ensayada. «Qué sorpresa verla por aquí. ¿Necesita algo?» «Me han entregado por error una carta que iba dirigida a ustedes», respondió Carmen, sacando con cuidado un sobredoblado de su bolso de tela. Estela lo tomó con rapidez, como si temiera que la vecina se quedara demasiado tiempo en la puerta. «Muchas gracias». «Qué detalle el suyo», dijo, cortés pero con tono seco. Luego giró hacia la niña. «Sofía, vuelve a tus deberes». La pequeña bajó la cabeza y obedeció sin protestar. El barreño le golpeaba las rodillas mientras avanzaba por el pasillo, desapareciendo poco a poco en la penumbra. Carmen la siguió con la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «La niña se ve un poco cansada», comentó la vecina, intentando sonar casual. «Bah, es que es muy sensible», respondió Estela con una risa breve, acomodándose el collar en el cuello. «Le gusta exagerar. Pero aquí no le falta nada». «Se lo aseguro», Carmen asintió. Aunque en su interior algo no encajaba, entregó un par de palabras de cortesía y se despidió. Mientras caminaba por la acera, con la bolsa de naranjas golpeando suavemente contra su pierna, el peso de la escena seguía en su corazón. Al llegar a la esquina, no pudo evitar girarse. Allí, en la ventana del piso superior, distinguió a Sofía, pegada al cristal. La niña observaba hacia afuera como un pajarito atrapado en una jaula dorada, con las manos apoyadas en el vidrio, y una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. Ese brillo en sus ojos fue como un grito silencioso que Carmen no pudo ignorar. Carmen se aleja por la acera, pero mira hacia atrás y ve a Sofía pegada a la ventana, como un pajarito atrapado en su jaula dorada. El portazo resonó en la cocina, y en ese silencio Sofía abrazó el barreño como si fuese un escudo. Sentía que aquel recipiente, lleno de ropa húmeda y demasiado pesado para sus brazos delgados, era el muro tras el cual podía esconderse de la mirada de su madrastra. La mansión, con sus amplios pasillos de mármol y lámparas encendidas demasiado temprano, parecía de repente una jaula brillante que aprisionaba cada movimiento de la niña. Doña Estela apareció en el umbral de la cocina con la seguridad de quien domina su territorio. Su vestido rojo resaltaba como una llama contra los azulejos blancos. Llevaba el cabello suelto, perfectamente ondulado,
y un collar de perlas que tintineaba al ritmo de sus pasos. En sus ojos había impaciencia. Y en sus labios, una sonrisa torcida que nada tenía de afecto. «Esto no sirve, Sofía. Vuelve a lavarlo todo. Está sucio», ordenó, señalando la ropa con un gesto de fastidio. Sofía tragó saliva. El calor del atardecer entraba por la ventana, tiñendo el suelo con reflejos dorados. Pero ella solo sentía frío. Hizo un esfuerzo por obedecer. Abrazó el barreño. Inclinó su pequeño cuerpo hacia un lado para levantarlo. El peso era insoportable. Dio un par de pasos, tambaleándose, y una manga húmeda se escurrió, chorreando agua sobre el suelo. Cada gota parecía amplificar el fracaso que Estela esperaba señalar. «Más cuidado», exclamó ella, cruzándose de brazos. «¿Es que ni eso sabes hacer?». La niña apretó los labios, intentando reprimir un sollozo. En sus ojos se formaron lágrimas que parpadeó con fuerza para contener. «Si lloro, será peor», pensó, repitiéndose en silencio como un conjuro. Recordó las pocas veces en que su padre la había animado. «Eres fuerte, Sofía. Siempre fuerte». Pero ahora esas palabras parecían lejanas, como si vinieran de un mundo distinto. Con un último esfuerzo, trató de apoyar el barreño sobre la mesa de mármol. Sus brazos temblaban. El borde resbaló, y el agua sucia se derramó con violencia sobre el suelo. El golpe de las prendas mojadas contra el pavimento resonó como un trueno en la estancia. Sofía cayó de rodillas de inmediato, recogiendo las camisas empapadas con manos pequeñas que apenas podían sujetarlas. El olor a detergente mezclado con humedad impregnaba el aire. Su vestido gris, ahora manchado, se le pegaba al cuerpo. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, cayendo sobre la ropa mojada. Estela permaneció inmóvil, observando con una expresión que mezclaba desprecio y aburrimiento. «Ni siquiera sirves para esto», dijo. Cada palabra cargada de veneno. Sofía agachó aún más la cabeza. El silencio era tan profundo que podía escucharse el goteo lento de las prendas sobre el charco. Le dolían los brazos, la espalda, el alma entera. Cerró los ojos un instante e imaginó la voz de su madre. Una voz cálida que le decía que todo iría bien. Pero al abrirlos, solo encontró el frío suelo de mármol y la figura erguida de su madrastra. El reloj del salón marcaba las 7 de la tarde con un campanilleo apagado. Afuera, la ciudad seguía vibrando. Los tambores de la procesión de Corpus Christi retumbaban en la distancia, acompañados de voces alegres que cantaban. El contraste con la cocina, impregnada de tristeza, era abrumador. Estela dio un par de pasos hacia adelante, el sonido de sus tacones rebotando en las paredes. Se inclinó apenas, para dejar caer sus palabras como un golpe directo. «Recoge esto y hazlo bien. Y no se te ocurra llorar, ¿me entiendes?». La niña asintió con un gesto rápido, sin atreverse a hablar. Sus lágrimas caían igual, desobedeciendo la orden, pero lo hacía en silencio, en un intento desesperado de no empeorar las cosas. Con movimientos torpes, volvió a meter las prendas en el barreño. El esfuerzo era inútil. Cada pieza parecía pesar el doble que antes. De repente, un nuevo sonido irrumpió en la tensión. El chirrido de la puerta principal. Un aire distinto, más fresco, se filtró por el pasillo, trayendo consigo el eco de pasos firmes que se acercaban. Estela se irguió de inmediato, tensando los hombros. Sofía levantó la mirada, sorprendida, con los ojos todavía húmedos. En ese instante, se escucha el chirrido de la puerta principal. Alguien acaba de entrar en la casa. Los pasos resonaron en el pasillo como un trueno inesperado. Sofía, de rodillas en el suelo, con las manos hundidas en la ropa húmeda, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, hinchados por el llanto, brillaban con un destello de esperanza y miedo. Doña Estela, que segundos antes dominaba la cocina con su vestido rojo impecable y su gesto altivo,
Se quedó rígida como una estatua. La puerta batiente se abrió con fuerza, y en el umbral apareció don Alberto, todavía con el maletín en la mano y el abrigo al hombro, sorprendido de encontrar a su familia en aquella escena tan desconcertante. El aire de la casa cambió. El eco de la ciudad celebrando el Corpus Christi llegaba por las ventanas abiertas. Campanas, risas, el sonido de una banda de música en la Plaza Mayor. Dentro, en cambio, la tensión era tan densa que apenas se podía respirar. Alberto frunció el ceño, incapaz de creer lo que veía. Su hija arrodillada, con el vestido gris empapado, recogiendo ropa sucia como si fuera una criada. ¿Qué significa esto? Su voz tronó, profunda, rompiendo el silencio de la cocina. Estela reaccionó con rapidez, improvisando una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Alberto, cariño, no es lo que parece. Sofía tuvo un accidente. Estaba jugando con el agua y... No estaba jugando, interrumpió la niña, con un hilo de voz tembloroso pero cargado de verdad. El silencio cayó como un peso de plomo. Alberto dejó el maletín sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar los cubiertos. Se inclinó hacia su hija y, al tocar sus pequeños hombros, sintió el frío de la ropa mojada y el temblor de su cuerpo. El corazón le dio un vuelco. Sofía lo miró con ojos enrojecidos y murmuró, casi sin aliento: «Papá, yo solo quería hacerlo bien». Esas palabras fueron un puñal. Alberto la abrazó con fuerza, como si quisiera reparar en segundos todo el tiempo perdido. La niña se aferró a su cuello, sollozando contra su pecho, y en ese instante él entendió la magnitud de su error. Había estado tan ocupado construyendo un imperio, viajando, firmando contratos, que había olvidado lo esencial: proteger y acompañar a su hija. Alzó la vista hacia Estela. ¿Desde cuándo mi hija hace las tareas que no le corresponden? ¿Desde cuándo se arrodilla como sirvienta en su propia casa? Estela retrocedió, tambaleándose un poco sobre los tacones. Exageras, Alberto. Yo solo quería enseñarle disciplina. Una niña necesita aprender a... ¿Qué? Rugió él, interrumpiéndola. ¿A humillarse? ¿A vivir con miedo bajo el mismo techo que debería darle seguridad? La voz de Alberto llenó la cocina, tan poderosa como las campanas que sonaban afuera. Sofía lo apretó más fuerte, como si esas palabras fueran un muro que la protegía por fin. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto sintió un torbellino de emociones que lo desarmó. Culpa, rabia, ternura, y sobre todo la certeza de que había fallado. He sido un padre ausente, pensó. Y en mi ausencia, ella ha sufrido. De pronto, un golpe suave en la puerta trasera interrumpió la confrontación. Doña Carmen apareció tímidamente, con el ramo de flores todavía en la mano, y una expresión entre sorprendida y apenada. Perdón, no quería interrumpir, pero escuché gritos, dijo con voz queda. Alberto se giró hacia ella, aún abrazando a su hija. Carmen lo miró fijamente, con la sinceridad de alguien que no tiene nada que perder. Llevo tiempo observando, añadió. Esa niña necesita cariño, no cadenas. Las palabras de la vecina cayeron como un martillazo sobre Estela. Su fachada de mujer elegante y controlada se resquebrajaba. Intentó hablar, pero de sus labios solo salió un murmullo incomprensible. Alberto, en cambio, se irguió. Levantó a Sofía en brazos, notando lo ligera que era, como si todo su peso se hubiera transformado en fragilidad. Sus ojos recorrieron la cocina. El charco de agua, la ropa mojada, el rostro pálido de Estela. Y entonces, con voz firme y temblorosa a la vez, pronunció un juramento que lo cambiaría todo. A partir de hoy, Sofía nunca más volverá a sentirse sola en esta casa. El repique de las campanas de la Catedral Mayor llenó la estancia, como si la ciudad entera fuese testigo. Afuera, los balcones lucían mantones bordados, y la gente aplaudía al paso de las procesiones. Adentro, un padre acababa de despertar a la verdad. Estela se aferró al marco de la puerta,
incapaz de responder, mientras Alberto sostenía a Sofía con fuerza, y la cocina entera parecía temblar bajo el peso de la verdad revelada. La noche había caído sobre Salamanca, y el bullicio de las procesiones del Corpus Christi llenaba las calles con tambores, cantos y olor a incienso. Los balcones lucían mantones de seda y velas encendidas, mientras las familias compartían dulces típicos y los niños corrían con farolillos de papel. Dentro de la mansión de los Mendoza, en cambio, no había lujo ni música, sino un silencio denso interrumpido solo por los sollozos entrecortados de Sofía, todavía aferrada al cuello de su padre. Alberto la sostuvo con firmeza, recorriendo con pasos lentos el pasillo hacia el salón. Cada cuadro elegante, cada mueble costoso que encontraba en el camino, le parecía de repente inútil, casi ridículo. ¿De qué servían esos símbolos de éxito si su hija había sufrido humillación en la misma casa que él construyó? Sentía que cada objeto era testigo mudo de su ausencia. Se sentó con Sofía en el sofá amplio y la cubrió con una manta ligera. La niña, agotada, escondió el rostro en su pecho y respiró profundo, como si por fin encontrara un refugio. Sus pequeñas manos se aferraban a la solapa del traje de su padre con una fuerza inesperada, como temiendo que si lo soltaba volvería a perderlo. Doña Carmen, que había entrado detrás de ellos, dejó el ramo de flores sobre la mesa. Su gesto era sencillo, pero llenó la sala de una calidez especial. Se acercó con prudencia y dijo con voz tranquila: «Lo importante ahora es que ella sepa que no está sola. Los niños recuerdan más los gestos de amor que cualquier palabra». Alberto la miró, y en sus ojos se reflejaba un agradecimiento profundo. Su garganta estaba seca, pero logró responder: «Y es Asia. Sí, Asia. Alberto la miró, y en sus ojos se reflejaba un agradecimiento profundo. «Tiene razón, doña Carmen. He sido ciego. He estado tan ocupado con mi trabajo que no vi lo que pasaba en mi propia casa». Estela permanecía en la puerta, su silueta rígida recortada por la luz cálida del salón. Había perdido toda la seguridad que la caracterizaba. Su vestido rojo ya no parecía un símbolo de poder, sino una máscara rota. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. El peso de la mirada de Alberto la mantuvo en silencio. Sofía levantó el rostro, con las mejillas todavía húmedas. Sus ojos claros buscaron los de su padre. «¿Te vas a quedar, papá?», preguntó con un susurro que contenía toda la esperanza del mundo. Alberto acarició su cabello, besó su frente y respondió con firmeza: «Sí, Sofía. Me quedo. Y no dejaré que nada ni nadie vuelva a hacerte daño». La niña cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El gesto fue pequeño, pero para Alberto significó más que cualquier logro empresarial. En ese instante, comprendió que su verdadera riqueza estaba allí, en ese abrazo, en la posibilidad de reconstruir lo que había roto con su ausencia. Doña Carmen se despidió discretamente, dejando tras de sí un aire de serenidad. Al cerrar la puerta, el silencio que quedó no fue de soledad, sino de calma. Afuera, las campanas repicaban celebrando la fiesta, y dentro, un padre y una hija comenzaban una nueva vida juntos. Esa noche cenaron pan tostado con aceite y queso manchego. Lo primero que Alberto encontró en la cocina. No había vajilla elegante ni copas de cristal, pero cada bocado estaba lleno de amor. Sofía, sentada al lado de su padre, lo miraba con ojos brillantes, convencida de que aquel momento era un regalo. Mientras la niña se quedaba dormida en el sofá, arropada con la manta y abrazada al brazo de su padre, Alberto miró por la ventana. La procesión pasaba con antorchas encendidas, y pensó que aquella luz era un símbolo perfecto. Incluso en la oscuridad, siempre hay una llama capaz de devolver la esperanza. La casa ya no parecía fría ni vacía. Por primera vez en mucho tiempo, se había convertido en un verdadero hogar.
La imagen de aquel padre con su hija dormida en brazos, mientras afuera las campanas del Corpus Christi resonaban en Salamanca, permanece grabada como un eco que no solo pertenece a esa familia, sino también a todos nosotros. No era una escena de lujo ni de esplendor. La mesa estaba servida con pan tostado, un poco de queso manchego y aceite de oliva. Platos sencillos que, sin embargo, llevaban consigo la calidez de lo auténtico. Esa noche no hubo vajillas de cristal ni brindis elegantes, pero sí hubo algo infinitamente más valioso: la certeza de que el amor había encontrado su lugar en un hogar que parecía perdido. Queridos oyentes, si esta historia les ha emocionado, dejen un 1 en los comentarios. Si creen que aún podemos mejorar, marquen un 0 y díganos qué añadirían, porque sus voces nos ayudan a crecer juntos. La lección que brota de esta historia es clara y universal. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en títulos colgados en una oficina, sino en la capacidad de amar, de pedir perdón y de reparar lo que estaba roto. Un gesto de ternura puede cambiar un destino más que cualquier fortuna. Todos, sin importar edad o condición, merecemos un lugar donde sentirnos protegidos, escuchados y queridos. El dinero construye casas, pero solo la compasión convierte esas casas en hogares. Y como esa lámpara encendida en una ventana durante la procesión, basta una luz sencilla, un acto de bondad casi anónimo, para guiarnos en medio de las noches más oscuras de la vida. ¿Quién de nosotros no recuerda algún abrazo, alguna palabra de aliento que llegó justo cuando más lo necesitábamos? Esos recuerdos, y no los logros materiales, son los que nos sostienen cuando envejecemos. Quizás, al escuchar este relato, muchos piensen en sus propios hijos, en sus nietos, o incluso en las oportunidades perdidas de tender la mano. Nunca es tarde para dar un paso hacia el reencuentro. A veces, basta con invitar a cenar, con escribir una carta, con decir un te quiero que parecía olvidado, como el padre de esta historia. Siempre podemos elegir dejar de mirar hacia nuestras obligaciones externas y volver la mirada hacia lo más íntimo, la familia, ese refugio que da sentido a nuestros días. Por eso, al cerrar estas palabras, queda la invitación a reflexionar. Tómense un instante para pensar a quién podrían abrazar hoy, a quién podrían llamar para reparar un silencio. Si esta historia tocó su corazón, compártala con alguien que lo necesite. Porque al final lo que queda no son las riquezas acumuladas ni los aplausos del mundo, sino la memoria de los lazos invisibles que nos sostienen. Y como un candil que ilumina suavemente la penumbra de una vieja calle de Salamanca, el amor verdadero siempre será la llama que nos guía de regreso a casa.